¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos aquí nuevamente en nuestro discipulado semanal. Aquí veo ya la transmisión de Agua Viva para las Naciones en vivo. Le doy la más cordial bienvenida junto con mi amada hija Denise. Tómese un momento para compartir, por favor. Denise, comparta, por favor. Qué bueno estar aquí contigo. Ahí está mi hija Michelle en los controles y aquí mi hija Denise conmigo porque la mamá no puede estar hoy. Hoy está con unas ocupaciones familiares. Entonces, bienvenidos todos ustedes, pero por favor, tómese un momentito para compartir, por favor. Háganos ese favor. Aquí estoy dando la bienvenida a las personas y le doy la bienvenida a Isra Galicia, a Magdalena Cacique, Marly Rivero, Luz Elena García, Jacinta López, Marisela Arteaga, Fabi Matus, Michelle Ugarte, Lidia Montelongo, Ángel Ortega, Saúl Villar, Jorge Valles, Marco Encinas, Pablo Silva, Rosy Vázquez, Jorge Valles, aquí nos está viendo, querido Jorgito. Ándeles, háganos el favor de compartir. ¿Usted ya compartió, Neni? En eso está, Neni. Así es que bienvenidos, qué gusto saludarles desde la ciudad de Chihuahua, este día de edificación, de capacitación. Usted sabe que nuestro discipulado es un discipulado temático que tiene como objetivo principalmente, ¿verdad?, que nosotros tengamos una claridad de nuestra realidad en Cristo, nos podamos desarrollar desde la mente de Cristo, así es que podamos también entender nuestra realidad, nuestra verdad presente en Él, siempre apoyados en la legalidad del nuevo pacto. Así es que bienvenidos. Cristi Zavala, también un fuerte abrazo. Juan Carlos Baltasar, Nazaria, García Cerón y Eric Guerra. Pues mi hija Denise es una persona que obviamente amo mucho. Nos parecemos un poco, que se parece más a su abuela. Ella es estudiante de Derecho, está en sus últimos semestres, y también estudiante de Rema University en su licenciatura en Teología. Salude, mi amor. Hola, pues muy contenta de estar aquí. Es como la segunda vez que estoy presente en un discipulado, entonces pues muy emocionada y contenta de compartir con todos ustedes y de tratar la palabra. Excelente, qué bueno que estás aquí, mi amor, me da mucho gusto. Aquí está lista para los comentarios, tú vas a estar al pendiente de comentarios. Y hoy va a ser una noche de preguntas, vamos a hacer una noche directamente enfocada más a las preguntas, saludando a Mirna Jiménez, Rodolfo Ayala, Hugo Alcocer, y usted también me va a ayudar a los saludos, por favor. Pastor Sergio Ugarte ya nos está viendo también, Rosa Ortiz de New Jersey, y los que se están conectando, Rosy Trejo, saludos, un fuerte abrazo. Háganos el favor de compartir. Hoy vamos a tener un enfoque más de preguntas. Estamos hablando de la realidad que nosotros tenemos en el reino, como habitantes del reino. Ya fuimos trasladados a ese reino admirable, el reino de la luz. Salimos de la potestad de las tinieblas, salimos de la ignorancia, estamos saliendo de todo. Definamos como ignorancia todo aquello que no describe nuestra realidad en Cristo. Así vamos a definir ignorancia, no como un demonio, no las tinieblas, no como un demonio, una operación demoníaca espiritual, sino vamos a definirlo, aunque también sabemos que lo hay, pero principalmente en los hijos de Dios vamos a definirlo, las tinieblas, como toda la falta de iluminación respecto a nuestra realidad en Cristo. Y entendimos, estamos aclarando pues en esta clase que nosotros, Cristo es nuestra redención. Él fue quien nos compró. Le pertenecemos a Él, pero una de las características importantísimas de la redención es que fuimos redimidos para experimentar la libertad. La libertad es inherente a la naturaleza de Dios. Por eso Él no tiene esclavos, porque la libertad es inherente a su naturaleza. ¿Quieres saludar? Ahí está el pastor Alex Strube, mi amor. No sé si quieres saludar a algunas personas. Sí, aquí saludo al pastor Alex Strube, un abrazo a mi tutor, a la señora María Ortiz, a la señora Marisol Tobar, a Araceli Hernández y a Sebastián B. También veo ahí a
Jorge Iniestra, Fabiola Rojas, Adriana Espinosa, y a todos ustedes un abrazo gordo. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada de diferentes tipos de esclavitud que un hijo de Dios, ya siendo libre en su espíritu, porque repetimos, nuestra nueva naturaleza es una nueva naturaleza de libertad, ¿sí? Sin embargo, en lo que tiene que ver con la redención, mantenerlo libre, es importante que sepamos que en esta mantenerse libre no es automático, es algo que se trabaja, es algo que, bueno, se conquista gracias a la vida del Espíritu que tenemos en nosotros, pero también se mantiene, ¿sí? Nosotros tenemos que mantenernos libres con la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Y entonces vamos a hablar de hemos hablado de diferentes tipos de esclavitud a las que un hijo de Dios está en riesgo, ¿verdad? Cuando no administra bien su libertad en Cristo. Nuevamente saludos a todos, a mi querido Jorge Iniestra, Elizabeth Maldonado. Así es que prepare sus preguntas acerca de lo que tiene que ver con esclavitud religiosa. ¿Es diferente la esclavitud religiosa a la esclavitud espiritual? Totalmente. Sí es diferente. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, quiero ser muy claro, un hijo de Dios no sufre de esclavitud espiritual. No tiene ningún nivel de esclavitud espiritual. Su espíritu es libre, ¿sí? Es un espíritu libre que, gracias a Dios, por causa de la nueva naturaleza, tiende así de manera natural a la obediencia a Dios, tiende a las cosas literal del espíritu, a las cosas de arriba, a ejecutar el propósito eterno. Estamos completos en Cristo en nuestra vida espiritual. Es un deleite la vida del espíritu. Produce gozo, produce justicia, produce paz. La vida del espíritu es extraordinaria. Por lo tanto, un hijo de Dios no tiene esclavitud espiritual. Tristemente, aquí empezamos con los tristemente y con las cosas que pueden confundir a hijos de Dios. Hay escritores, hay gente que se dice inclusive apóstol o profeta, que habla de la esclavitud espiritual de los hijos de Dios. Hablan de lugares espirituales donde la gente quedó en un estado de esclavitud, lugares que le llaman de oscuridad, pero esto no tiene ningún fundamento en el nuevo pacto. En el nuevo pacto nuestros espíritus fueron recreados en Cristo, perfectos, y una de las características de este espíritu recreado es la santidad, es la justicia, ¿sí? Es que está completo y que es libre, Y preciosamente, lo digo así, preciosamente y agradecido con el Señor, este espíritu recreado ama las cosas de Dios. Pero aún así es libre, fíjese bien, es libre, pero la característica es que no tiene ya naturaleza caída ni pecaminosa. Entonces es una libertad preciosa, hija, preciosa libertad, porque todo tiene que ver aquí en el espíritu, con libertad, con amor, tiene que ver con una característica que tiende a obedecer a Dios, no puede pecar, es una naturaleza extraordinaria. Entonces, no existe la esclavitud espiritual en los hijos de Dios, pero sí puede haber una esclavitud religiosa. Y aquí viene la pregunta primeramente a ustedes, mis alumnos, y después ustedes, por favor, pregunten. Vamos a tener esta sesión con muchas preguntas. Aquí está mi hija apoyándonos. ¿Cuál es la diferencia entre una esclavitud espiritual y una esclavitud religiosa? Vamos a ver qué opinan ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Aunque tengamos claro desde ahorita que el Hijo de Dios no tiene esclavitud espiritual, no existe tal esclavitud, pero sí tiene la posibilidad de caer en una esclavitud religiosa. ¿Cuál será esta diferencia? Y pues usted no se me va a acelerar, ¿verdad? A veces que su mamá se me acelera a veces. Le mando un abrazo a mi esposa que está ocupada,
pero ya instruí a mi hija Denise que ella no se me acelere. Así es que participe usted. ¿Cuál es la diferencia entre una esclavitud religiosa y la esclavitud espiritual? Vamos a esperar a ver qué nos dicen y usted se va a esperar un ratito. Mientras, ¿qué le parece si saluda a algunas personas? Sí, bueno, aquí ya tengo una pregunta. ¿Quieres que salude o te lea la pregunta? Mira, aquí hay un comentario de Eric Guerra. Dice, la religiosa no ha renovado su manera de pensar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Dice la señora Jacinta que no hay ninguna. Bueno, sí hay, sí hay una diferencia. Ahorita vamos a explicar porque es diferente. Esto es diferente. Vamos a esperar más personas. Pero bueno, mientras aclaramos lo que dice Jasi. Los que no están en Cristo, ojo con esto, los que no están en Cristo pues tienen una muerte espiritual. Y se puede decir que su naturaleza es esclava de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Pero es para quien no está en Cristo. Es que la esclavitud, exacto, dice Jorge Valles, que la esclavitud espiritual es para los que no viven en Cristo. Perfecto. Sin embargo, a ver, mi amor, ¿qué más dice? Sí, aquí dice Antonio Paredes, la esclavitud religiosa, la falta de entendimiento en el precioso conocimiento de papá. Exactamente. Entonces, un hijo de Dios que ya no tiene esclavitud de la ley del pecado, ni es esclavo de la ley de la muerte, sí puede ser un esclavo religioso. ¿Qué dice Leti ahí? Leti dice, la religiosa obedece a las personas, la espiritual al espíritu. Muy bien. Cristian David Hernández dice, los que pueden estar esclavizados espiritualmente son aquellos que no han nacido de nuevo. Marisol Tobar, en la esclavitud espiritual se tiene un miedo después de la muerte física. Así es, mira lo que dice Alex Strube, dice, una está basada en la naturaleza, claro, y otro es un asunto de la mente, excelente, claro. Dogmas y enseñanzas, Marisol Jara dice que la esclavitud espiritual viene de una condición de pecado cuando se vive una muerte espiritual y por ende tiene una naturaleza pecaminosa. Claro que sí, en Cristo hemos sido libres por la ley del espíritu de vida, dice Ligia Cordero. Marisol dice, la esclavitud religiosa es impuesta por hombres. Claro que sí. Por lo tanto, entonces, me gustó mucho la definición del pastor Alex Strube. Una obedece a una naturaleza y la otra obedece a una falta de renovación del entendimiento. ¿A ti te queda claro eso, mi amor? ¿Sí? Tú como estudiante, la esclavitud espiritual la vivimos con gozo, bueno, y dice Nazaria, y la religiosa se llora. Bueno, no hay esclavitud espiritual para los hijos de Dios, Nazaria. Eso hay que aclararlo. Mientras que un esclavo religioso es aquel que ha nacido de nuevo, pero no ha renovado su entendimiento. Aquí está muy bien la definición de muchos de ustedes, ¿verdad? Realmente, la esclavitud espiritual no se da en los hijos de Dios. No hay tal esclavitud espiritual. Su espíritu es libre, recreado en Cristo, una naturaleza de libertad. Sin embargo, la esclavitud religiosa obedece a una falta de entendimiento de lo que se es en Cristo. Precisamente por eso el apóstol Pablo dice que a los Gálatas que ellos tienen que mantenerse libres. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Por qué estaba ocurriendo una situación que estaba llevando a la esclavitud religiosa a los hijos de Dios en Galacia? Porque se habían infiltrado predicadores que mezclaban la ley, ¿sí? O que eran judaizantes, traían una enseñanza judaizante y los estaban llevando a la esclavitud del antiguo pacto, ¿sí? Lo estaban llevando a la gente a la esclavitud de los ritos, a la esclavitud de conceptos que ya no son operativos en el nuevo pacto. Y entonces esto iba a provocarles literalmente esclavitud a mandatos de hombre. Fíjate que voy a hacer una pausa aquí, mi amor. Tú también pregunta, porque alguien pudiera decir, bueno, entonces, esta gente utilizaba inclusive la escritura para esclavizar. Entonces, ¿cómo es que con los elementos como la escritura, que es buena, se puede esclavizar personas? Pues por medio de la manipulación, ¿no? Sí, pero sobre todo por enseñar verdades que no son presentes.
Otra vez, ¿sí? Cuando las verdades ya no son presentes, ya no operan en el pacto de la libertad, que es el nuevo pacto, y la gente se le aplica los condicionamientos del antiguo pacto, fíjese bien, entonces utilizando la palabra los llevaban a una esclavitud. Fíjate qué interesante. Por eso es que la esclavitud religiosa puede ser muy sutil. Y precisamente aquí es donde abrimos el panel de preguntas. Usted puede preguntar, pero por favor le pido lo siguiente. Para poder leer una pregunta, porque el tiempo corre, fíjese, ahorita ya en la pura introducción llevamos 15 minutos, es necesario que haga preguntas cortas, no muy largas, ¿sí? Por favor, para poder leerlas. Ok, yo quiero empezar con una. A ver, ya empezó aquí esta niña a meter el desorden. Bueno, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿una verdad no vigente, no presente, tiende a condenar a la gente, sí o no? No necesariamente. Lo que tiende a condenar a la gente es que a los que se le enseñan verdades no presentes y no las obedecen, los llevan a un estado de condenación. No en sí la verdad no presente. O sea, la verdad no presente no necesariamente condena, ¿sí? Una verdad bíblica, pero que no está vigente por causa del pacto, no necesariamente condena. Pero el condenador o el controlador o el manipulador, cuando una persona no realiza ese acto, lo condena. Eso es lo que hace. Él lo condena. Entonces él le dice, no estás cumpliendo con esto. Por ejemplo, en este tiempo, códigos de alimentación. En el nuevo pacto no hay un código de alimentación, sino hay una recomendación de no ser esclavo de la comida, no ser esclavo de nada. Pero en la ley sí había, en el antiguo pacto, no eran recomendaciones, eran ley, era mandatorio. El que violara eso, violaba la ley. Entonces, ¿cómo se hace en este tiempo? Por favor, pregunte, porque esto es muy interesante. ¿Qué es lo que se hace en este tiempo? Que mandatos que pertenecían al antiguo pacto, cuando la gente no los hace u obedece, el líder los condena. Aquí es donde vemos entonces la esclavitud a ello, ¿sí? Así es como se ejerce la esclavitud. Eric Guerra, ¿cómo podemos ayudar al pueblo de Dios a conocer las verdades presentes? Ok, muy buena pregunta y vamos a tratar de responderla. La verdad presente, primeramente vamos a hablar no de las verdades presentes, sino de la verdad presente. La verdad presente, vamos a cambiarle la palabra verdad por realidad, la palabra aletheia. Entonces, la realidad presente para los hijos de Dios, tenemos que tener claridad primeramente que es porque somos nueva criatura, no porque tengamos una religión o un credo. ¿Cuál es el mensaje para la nueva criatura? Este es un código con el cual a usted le va a ayudar a entender cuándo la palabra de Dios es una verdad presente. Por ejemplo, ¿es una verdad bíblica la circuncisión? Definitivamente la circuncisión es una verdad bíblica. ¿Por qué no es una verdad presente? Porque era señal del antiguo pacto. Se cortaba de una manera simbólica el exceso de carnalidad en las personas. En el nuevo pacto ya no se practica la circuncisión como un mandato. La circuncisión en el antiguo pacto era una verdad presente en su tiempo. En el nuevo pacto la circuncisión física queda como ejemplo. La escritura le llama sombra, tipo y figura. En el nuevo pacto, la circuncisión que se realiza es en nuestros corazones y no es física, sino es quitar el exceso de carne, ¿sí? En nuestra alma. Esa es la circuncisión en el nuevo pacto. ¿Qué pasaba, por ejemplo, hablando de la circuncisión? ¿Qué pasaba en el tiempo de los Gálatas? Bueno, que los judaizantes, ¿sí? No nada más con los Gálatas,
sino que los judaizantes querían obligar a circuncidarse a los que no eran judíos, y al que no lo hiciera lo condenaba. Este es el efecto, ¿sí, hija? El efecto es que si condena, lo que ocurre es que empieza a controlar y empieza a generar ¿qué? Miedo. Miedo, temor y esclavitud. Por eso es que nosotros vemos que la esclavitud religiosa está basada en la ignorancia de la verdad presente, de la realidad que hoy tenemos, y utiliza como medio el temor. ¿Sí? La estrategia que usa el que esclaviza de manera religiosa a los hijos de Dios es utilizar verdades que no son presentes principalmente, y cuando se falla o no se sujeta a ello, esa es una de las características. Ahorita vamos a hablar de más características, pues entonces se le infunde temor. ¿Temor a qué? Y esta es la segunda pregunta para los alumnos. Utilizan los líderes, ¿verdad?, que utilizan mala palabra, que generan esclavitud, van a utilizar el factor temor para controlar, para manipular y para esclavizar. La pregunta es: ¿temor a qué? Esta es la segunda pregunta para ustedes como alumnos. Mientras vamos a leer otros comentarios. Ligia Alvarado Cordero de Costa Rica: una verdad presente está regida por el pacto, claro, por el pacto que esté vigente. Una verdad es presente si está expresada en un pacto vigente. Dice Selena Macías: el temor a perder la salvación. Por supuesto, Selene. El temor a perder la salvación, dice Mirna Jiménez. Claro. Por eso es que se mal utiliza la palabra para generar temor. Y uno de ellos principalmente, lo dice Jorge también Valles, es el temor a perder la salvación. Podríamos decir que esto es como un tipo de terrorismo espiritual, tristemente. Benjamín Castañeda: buenas noches, Benjamín, un abrazo para ti también. Entonces, ¿a qué más le genera temor? Fíjese bien, ya dijeron un punto: el temor a perder la salvación. Y claro, si no se sujetan, si no hacen lo que el líder quiere, trazando mal la palabra, lo asustan con el perdón de la salvación. Hay hijos que siguen siendo esclavos de la religión porque están esclavizados por la enseñanza que reciben del líder, ignorando cómo dejar de ser esclavo por falta de enseñanza de la verdad del presente pacto. Dice, claro, así es, así es. Así es que nosotros no podemos ser parte de un sistema que esclaviza ni engaña. Otro punto, Adriana Espinosa, fíjate lo que dice Denise. ¿La tienes ahí, Adriana Espinosa? Sí, temor a caer en la maldición. Exactamente, temor a ser maldecidos. Ese es otro temor que a la gente se le infunde si no obedecen a un líder que está trazando mala palabra. Jorge Valle dice: a no ser bendecidos. Yolanda Trujillo: a no ser bendecidos, claro. Entonces fíjese, es un temor a perder la vida eterna, dice Marisol, temor a perder una salvación, temor a no ser bendecidos, temor a ser maldecidos. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: ustedes tienen que mantenerse libres. Pero ¿cómo se puede mantener libre si no se conoce la verdad? Por eso la escritura es muy clara, mijita. ¿Qué dice la escritura respecto a la verdad? Y conoceréis la verdad. Y te hará libre. Y el conocimiento de la verdad te hará libre. Fíjese qué interesante. La verdad siempre prevalece, pero quien no la conoce es esclavo. La verdad es, ¿Cristo es la verdad? Sí, Cristo es la verdad. Pero el que no la conoce, el que no conoce a Cristo, no tiene libertad. Entonces vive en tinieblas. Vive en tinieblas. Entonces estas son algunas de las características de usted cómo puede identificar bíblicamente, ¿sí?, de si usted está siendo víctima de esclavitud religiosa. Fuerte, ¿verdad? Es fuerte el tema. Eric Guerra dice: tenemos un gran compromiso por conocer las verdades vigentes del nuevo pacto, por supuesto. Y le voy a añadir un poquito, Eric. Debiera ser mandatorio, obligatorio, que nosotros seamos expertos en el nuevo pacto,
debido que es el pacto que nos rige y debido que las verdades expresadas en este pacto son las verdades vigentes. Entonces hay que exponerse a esta palabra. Por eso, repito, una persona que puede amar al Señor con todo su corazón, y aún así estar sufriendo de abuso religioso y estar siendo llevado a esclavitud religiosa. Y por supuesto, lo va a hacer a través de la escritura. Quienes le manipulen no lo van a hacer de manera burda, Denise. Lo van a hacer a través de la escritura. Bueno, pero hay gente que sí lo hace bien burdo, ¿sí conoces? Bueno, conocemos gente que también lo hace de una manera burda, pero la manipulación religiosa que lleva otra vez a el control o a la esclavitud, generalmente no va a ser de manera burda, ¿sí? Dice Marisol, ellos tienen temor a ser maldecidos por el líder, por supuesto, Marisol. Así es, Andrea Amigón, un saludo para ti. Entonces, vamos a preguntarle a nuestros alumnos que nos den características. Denos características, ustedes que ya son expertos en esta materia, ¿sí? Denos características de cuando en una congregación o denominación se está practicando la esclavitud religiosa. ¿Cuáles son las características de una congregación o denominación que practica el esclavismo religioso? ¿Sí? Porque nosotros tenemos que mantenernos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y precisamente salir de ese temor de que produce un mal trazo de la palabra para producir esclavitud. Vamos a ver, características, ¿sí? Ok, jerarquías de liderazgos, esa es una característica. Muy interesante el punto, porque entonces en estas jerarquías de liderazgos, más que funciones, los jerarcas se consideran los poseedores de las verdades absolutas de Dios. Infalible. Por jerarquía, sí. Por eso vemos que, por ejemplo, en una denominación muy grande, que aquí no estamos para decir nombres, al líder de esa denominación hay un dogma que dice que él no se equivoca. Incuestionable. ¿No? Incuestionable. Es un dogma. Dice que esa persona en esa denominación, por dogma, tiene infalibilidad doctrinal. Esa es una de las características. Dice Germán Ballesteros, control, claro, control. Es una de las características de la esclavitud religiosa. Dice Hassi que la manipulación es sutil. Por genealogía, Juan Carlos, no entendí muy bien, si nos puedes explicar un poquito a qué te refieres con genealogía. Le pedimos por favor que los comentarios traten de ser leves para poder leerlos. Carlos Chala. A Carlos Chala, bueno Carlos, quizás tengas poco tiempo de estar aquí con nosotros, siempre fundamentamos en la escritura. Esta es una sesión de preguntas y respuestas, pero te mandamos un abrazo, no hay ningún problema. Tú puedes estar en desacuerdo como tú gustes, no hay ningún problema. Gabato, ¿qué nos dice? Denise. Es que vienen muchos comentarios. En las iglesias donde mezclan ambos pactos y meten temor a la gente. Ok, claro, la mezcla de pactos es un método para también esclavizar a las personas. ¿Por qué? Porque generalmente con la mezcla de pactos se utiliza de las verdades que eran presentes en un pacto. Mediante la desobediencia a esas verdades se le produce miedo, se le produce temor a las personas. Es correcto, Germán Ballesteros, hay interés por controlar a las personas pero no edificarlas. Por supuesto. Adriana Espinosa dice que una de las características es inmadurez espiritual. Claro, porque lo dice claramente la escritura, mientras el heredero es niño, Gálatas 4:1, en nada difiere del esclavo. En nada difiere del esclavo, aunque sea dueño de todo. Entonces, fíjate qué interesante lo que dice aquí Adriana Espinosa. Mientras a la gente se le mantenga en un estado de infantilismo, por supuesto que produce esclavitud. Mientras el heredero
¿sí? Siga siendo niño, en nada difiere ¿a quién? Al esclavo, ¿sí? En nada difiere al esclavo, siendo heredero de todo. Dice Rosa María, adelante, Denise. Le niegan la oportunidad de tener una relación directa y que Dios le hable a los congregados. Son intermediarios entre Dios y los hombres, se creen padres. Claro, esa es una de las características. Creen que los líderes son intermediarios o les enseñan que el pastor, el sacerdote, el líder es intermediario o el intercesor inclusive. Mucha gente utiliza la intercesión para tener una posición donde se ponen como intermediarios de Dios y el hombre. Esto es totalmente fuera del orden del nuevo pacto, ¿sí? ¿Qué más, Denise? Mario Alberto Lozano, imposición. Imposición, claro. Una imposición que no tiene fundamentos escriturales ni tiene fundamento del nuevo pacto. ¿Qué más? Violeta Child, favoritismos. Favoritismos, claro que sí. Esto es otra de las características de congregaciones que favorecen a ciertas personas por alguna situación especial. Juan Carlos Baltasar, por parentesco familiar, claro. Hay favoritismos por parentesco. No desarrollan a otros para que ejerzan su función. ¿Qué más, Denise? Rosa María, narcisismo. Pues habría que explicarlo un poquito más, Rosa María. No sé a qué te refieres, ¿verdad? Tere Basaldúa Narro dice, cuando ya hemos recibido palabra de libertad, ya tenemos el discernimiento para distinguir la esclavitud. Pues sí, pero el discernimiento es un ejercicio espiritual y hay que seguirse exponiendo a la palabra de verdad, por supuesto, hasta que se siga desarrollando ese discernimiento y la gente no ande en dos aguas, porque de repente personas que dicen que tienen discernimiento, con cierto tipo de personas se comportan de una manera y con otro tipo de personas se comportan de otras, porque no es real que realmente vivan de acuerdo a lo que ya creen, sino que se acomodan a las circunstancias. Y esto también es una característica de esas personas que son niñas o que tienen conveniencia de quedar bien con ciertos sistemas, ¿verdad? ¿Qué más, Denise? María Ortiz, les hacen creer que solo el pastor tiene la razón y el poder para interceder. Así es. Ponen al pastor en una posición por encima de los demás en cuanto a privilegios divinos. Totalmente incorrecto. ¿Qué más, Denise? Marta Lucía, ilusionando a las personas con lo mejor que vendrá. Claro, generando siempre a las personas un estatus de va a llegar lo mejor si haces lo que yo quiero. Todo ese tipo de cosas, en vez de explicarles las verdades que ya tienen, la realidad que ya tienen, ¿sí? Para que esa realidad la vivan y desarrollen lo que tienen. Les pedimos nada más que las preguntas o comentarios sean cortos, si no, no nos va a dar tiempo para leerlas, por favor. Entonces, todo eso que ustedes han dicho son características de cuando el trazo de la palabra produce, fíjese bien, produce esclavitud en los demás. Pregunto, ahora fíjese bien la siguiente pregunta. ¿Y esta esclavitud para qué es? Estos sistemas que basados en todo lo que ustedes dijeron produce esclavitud, ¿para qué buscan la esclavitud? ¿Cuál es el objetivo de esta esclavitud? Muy bien, luego Selene, ¿verdad? Creando dependencia, excelente, crear una dependencia. ¿Qué dice Marley Rivero? Les prohíben juntarse con otros hermanos de la congregación. Claro, eso es una característica de esos lugares donde se controla. No les dan oportunidad de tener amistad ni con personas que no son creyentes, ni con personas de otras congregaciones. Inclusive los maldicen algunos de ellos. Dice Violeta, para manipularlos, para seguir controlando y manipulándolos. Juan Carlos, para que sean dependientes de los líderes. Para todo eso, ese es el objetivo de ese trazo incorrecto. Para someter y tener el poder sobre ellos. Para someterlos, dice Hassi. Claro, el sometimiento, tener personas que los obedezcan en todo. Se va dando cuenta
Sí, dice, son sectarios. Rosa María dice una palabra muy fuerte, pero se va dando cuenta que todos estos sistemas de esclavitud, de manipulación, de control, basados en la ignorancia de los demás, son características de las sectas. ¡Qué fuerte! ¿Qué es una secta? Vamos a preguntarle aquí a la audiencia. Bíblicamente no hay una palabra que diga así secta, pero el concepto secta, la escritura habla de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es secta bajo el entendimiento de la escritura? ¿Cómo podemos definir secta bajo un entendimiento de la Biblia? ¿Sí? Aunque la palabra no utilice la palabra secta, ¿qué se puede entender como secta ya a la luz de la verdad presente? Vamos a ver, y el que la conteste, porque esta es una pregunta difícil, usted le va a comprar un pollo. Ya está. Mejor un dogo, que me gusta Bueno, más. Ella dispara dogos. Dice Marisol, algo que está apartado de la verdad. Muy bien, querida Marisol. Secta. Vamos a esperar más respuestas para que se vayan dando cuenta precisamente cómo con la palabra se puede ser sectario. Sí, vamos a esperar algo, vamos a esperar más todavía participaciones en lo que nos queda. Secta es un sistema que sectoriza una parte de la escritura y se enfoca en ella como un dogma. Secta puede ser, dice Ana López, que tergiversen la palabra, un conjunto de seguidores que se apartan de lo tradicional, no de lo tradicional. Obispo religioso que cree que solo ellos tienen la razón. Algo que se secciona o divide. Aquí está la respuesta del pastor Sergio. Sectar, cortar, separarse ¿qué? Pero no de lo tradicional, corrijo ahí, sino de qué, lo dijo ahorita Marisol, de la verdad. Por eso es que hay sectas grandototas y hay sectas chiquitas. Las sectas no tienen que ver con el tamaño de personas, sino con los que se separan, ¿sí? Los que son seccionados de la verdad. Y precisamente ustedes ven entonces, ¿sí? Eso O sea, pero una secta es lo mismo que una denominación, entonces. No, claro que no. No. Sectarse es apartarse de la verdad. Apartarse. Okay. Y estas características que ustedes dijeron ahorita, generalmente son las características de las sectas. Ahora, el detalle es que, ¿por qué a veces no lo puede distinguir las personas? Porque tienen una fe ciega en un líder, tienen una fe ciega a veces en una denominación, ¿sí? Tienen una fe ciega en tradiciones familiares y entonces no analizan a la luz de la verdad presente, repito, de la realidad que ya tenemos en Cristo, cómo se les está edificando. Y entonces se separan de la verdad, son seccionados, ¿sí? Y precisamente, y dice Jorge Iniestra, pero ha habido denominaciones que practican principios sectarios. Por supuesto, mi querido pastor Jorge, definitivamente sí. Y lo repetimos, una secta no tiene que ser muchos o pocos. Simple y sencillamente el concepto de secta es que se separaron de la verdad. Y ahora, todas estas características que ustedes describieron son parte del sistema administrativo, organizacional, de una secta. O sea, entonces puede haber congregaciones gigantes que nosotros conocemos, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, que se separan de la verdad de lo Así que es. es cristocéntrico y eso los convierte en una secta. O practican principios sectarios. Ahora imagínense si se practican todas estas características, no nada más algunas de ellas, pues imagínense de qué nivel de secta pudiéramos estar hablando. Por eso es que no importa el tamaño de la denominación. La denominación puede ser gigante y si se apartó de la verdad es una sectototota. Así como si es un grupo pequeño que también está apartado de la verdad, es una secta pequeña. ¿Sí? Lo que pasa es que institucionalmente se le llama secta a los que no pertenecen a alguna denominación X, pero la escritura lo que nos deja ver
que los mutiladores del cuerpo son aquellos que separan ¿cómo le diré? De la gestión propia de la vida de Cristo. No espiritualmente, pero sí en su enseñanza. Por eso mutilan al cuerpo. ¿En la Biblia históricamente existió alguien que mutilara el cuerpo, o sea, una secta como tal? No, porque la mutilación del cuerpo bueno, claro que sí. Los mutiladores del cuerpo eran los que querían que se siguiera practicando la circuncisión. Eso era una mutilación física. Pero los mutiladores del cuerpo, cuando estamos hablando en el aspecto espiritual, son los que al cuerpo de Cristo lo seccionan. Sí, el cuerpo de Cristo no está hablando de un seccionamiento físico, sino de una discriminación. ¿Sí? Entonces, se da cuenta. Ahora, déjeme hacerle la siguiente pregunta, porque hoy nosotros le estamos haciendo examen a usted, pero ya se nos fue el tiempo casi. Ya llevamos 40 minutos. Bueno, nos quedan 10 minutitos, vamos a estirarnos. ¿Y cuáles son los riesgos entonces de estar en una congregación sectaria? ¿Qué riesgos se corren? Fíjese, por eso es tan importante el concepto de la libertad. Por eso para Dios siempre es importante la libertad. Dice María Ortiz que no está alineado al diseño de Dios. Claro, por supuesto, no hay un alineamiento al propósito eterno. Ese es más bien el por qué son sectarios, ¿sí? Pero qué riesgos corren las personas que están en congregaciones donde les han robado su libertad, o denominaciones donde les han robado la libertad por medio de un trazo incorrecto de la palabra. Estamos hablando de esclavitud religiosa. Rosa María, no son edificados, claro, no hay una edificación. No pueden ser libres, claro, siempre están atados a algo, a alguna tradición, a un rito. ¿Qué más? Ayúdenos ustedes que son alumnos destacados a ser manipulados, por supuesto, a permanecer en la ignorancia también, ser formados en interpretaciones, enseñanzas humanas, permanecen en tinieblas, claro, confusión de pensamientos, creer que solo ellos tienen la verdad, por supuesto, es gente que ellos dicen que su congregación tiene la verdad, no es Cristo la verdad, estancamiento, se quedan niños, viven siendo esclavos de un sistema religioso, dice Marisol, confusión, una vida de mediocridad, dice Adriana Espinosa. Ellos están siguiendo solamente órdenes, viven bajo mandamientos, enseñanzas incorrectas, dice Jessica Piña, pero todavía hay mucho más cosas. ¿Qué dice Elizabeth ahí? Dice, hay líderes que piensan obedecidos a lo que ellos dicen, aún estén equivocados porque Dios respalda a los que obedecen a sus líderes. ¡Qué manipulación! Imagínense, estancamiento, pero todavía hay cosas peores, desfalcos financieros, ¿sí? Obediencia ciega al líder. ¿Qué más? Entran a un control de su vida personal, llegan a dirigirles la vida a las personas, con quién se junten, con quién se casen, qué estudien, en qué trabajen, cómo se diviertan. Son cosas que ya llegan a un extremo. Es que solamente el que ha estado bajo esos sistemas puede comprender hasta dónde puede llegar eso. Inclusive utilizan lo profético para controlar. Es que este no es un asunto ligero, ¿sí? Ha habido sectas que han llevado a gente hasta el suicidio, eso es histórico. Y han matado a otras personas. Sí, creen ciegamente en el líder, pérdida en todas las áreas de su vida. El líder llega a tomar la posición de Dios, por supuesto. Se da cuenta por qué la redención tiene como objetivo mantener la libertad y cómo en la redención sí somos responsables de que nuestra alma se mantenga libre y vaya accediendo cada vez más a niveles de mayor libertad en Cristo y de mayor entendimiento. Dígale al que está encima de usted, no te hagas, eso sí es responsabilidad suya, ¿sí? Eso sí es responsabilidad, para no ser esclavos de nada ni de nadie. Por eso la redención tiene como el objetivo, otra vez, la libertad. Y ahí sí, los hijos de Dios somos responsables. Si alguien me dijera, yo estoy en un lugar donde
se practica este terrorismo, pero soy líder, entonces pues yo tengo que mantener mi liderazgo. Quiero ser muy claro con usted. Si usted es líder en un sistema de control, de manipulación, de terrorismo espiritual y de esclavitud espiritual, perdóneme, le puede molestar lo que yo le diga, pero los que son líderes en esos sistemas se convierten, ¿saben qué? Copartícipes. Copartícipes y cómplices. Lo que pasa es que dicen, no, pero es que yo, porque servicio a Dios, por amor a Dios, no. Si usted ama a Dios, no puede ser coparticipante de un sistema de control. Si usted ama a Dios, no puede ser coparticipante de un sistema donde se practica la enseñanza con base en mentiras. Si usted es un líder y dice que ama a Dios por encima de todas las cosas, no puede ser coparticipante donde se practique el control. ¿Por qué? Porque entonces es líder, es una figura pública en esa congregación que está aprobando, otra vez, está aprobando lo que se enseña, está aprobando cómo se administra la enseñanza y cómo se administra, vamos a decir, el sistema de gobierno de una congregación. Mucha gente, se me acercan pastores, ¿verdad? Y me dicen, qué bárbaro, apóstol, ¿usted cómo sabe? Este mensaje es muy bueno, este es un mensaje que libera. Y ya me abrió los ojos el Señor y le digo, bueno, ¿y usted cómo opera? No, bueno, pues es que yo tengo mucho tiempo donde yo estoy y tengo muchas relaciones ahí y tengo muchos amigos y tengo muchos conocidos. Entonces, pues no, yo tengo relaciones que no me puedo liberar. Bueno, quien piense así no está honrando a Dios. Quiero ser muy claro, ¿sí? Dice Jorge Iniestra, si amamos a Dios, amaremos y respetaremos lo que Él ama profundamente, a su amada, a la iglesia, por supuesto. ¿Sí? Entonces, definitivamente, una persona que dice que ama a Dios tiene que amar a la iglesia, tiene que amar a las personas y no puede ser participante de estar controlando, manipulando, llevando a la esclavitud a los hijos de Dios, porque si no, lo repito, es cómplice. Y una persona que diga, es que usted no sabe el nivel de compromiso que yo tengo con esas personas, soy muy almático, me han dicho pastores inclusive, es que yo soy muy almático, no me puedo liberar de eso, cuando saben que en esos sistemas, lo saben abiertamente, controlan a la gente hasta con profecías, y aún así, siguen apoyando esos sistemas. Entonces, ni modo, esta fue la clase del día de hoy, sé que es una clase fuerte. Usted evalúe, hay que ayudar a otras personas, sí, nunca condenando, nunca agrediendo, por favor. Nosotros no estamos para agredir ni para condenar, estamos para aclarar. Usted es un instrumento que ayuda a aclarar a otras personas que nosotros le pertenecemos a Cristo. No le pertenecemos a no somos, ¿cómo le diré? Nadie le pertenece a una congregación. Usted le pertenece a Cristo. No se le pertenece a una denominación. Usted le pertenece a Cristo. No se pertenece a una religión, se pertenece a Cristo. Entonces, dice Jorge, la profecía en los sistemas de control, otro gran tema. Claro que sí, Jorgito, es otro gran tema, pero pues el tiempo corrió, se nos fue. Yo sé que fue una clase... Espero que haya sido una clase muy buena. Yo no la puedo calificar, no debo hacerlo, pero yo espero que esto le haya abierto los ojos a usted y le ayude a abrir los ojos a los demás. Partiendo de esto, Cristo nos hizo libres y debemos permanecer libres. Debemos de ayudar a las personas a que amen a Cristo por encima de todas las cosas. Debemos de ayudar a que las personas, Cristo les sea formado en ellos. Debemos ayudar a las personas que conozcan su realidad en Cristo. Debemos ayudar a las personas para que disfruten de todo aquello que como herederos ya les pertenece. Ha estado, gracias por su participación. Le agradezco a mi niña, gracias a mi hija Michelle, ahí en los controles también. Le recordamos que los discipulados seguirán siendo virtuales. Las reuniones ya son presenciales en Agua Viva para las Naciones los domingos a las 10 de la mañana en Delicias, y se transmite, esa reunión se transmite
a través de Agua Viva para las Naciones, y a las 12:30 tenemos la reunión presencial en Chihuahua y también se transmite por Agua Viva para las Naciones. Las dos enseñanzas se transmiten, por si no puede verla a un horario, la puede ver en otro horario, pero nuestros discipulados se siguen transmitiendo así de manera virtual, no presenciales. Las reuniones de jóvenes también, gracias a Marisol, su esposo Julio y todo su equipo de trabajo para las reuniones de jóvenes menores de 18 años. Gracias al pastor Sergio, a Denise y todo el equipo de trabajo para las células de jóvenes mayores de 18 años. Gracias a Rosy Carlos por su extraordinario trabajo con su equipo de trabajo para las reuniones de niños que son todos los sábados a las 12 del mediodía. Les amamos mucho. Gracias también a todos aquellos que no han dejado de invertir en el reino. Una inversión financiera sin manipulación, sin control, porque los que sembramos en el reino lo hacemos por convicción, por gratitud y por entendimiento. Bendecidos, muy buenas noches. Bye bye, buenas noches.